Imagina esto. Estás sentado frente a Vanessa Mercer en su audiencia de libertad condicional. Sus ojos, atormentados, vacíos, no se han encontrado con los tuyos ni una vez. Sus manos, marcadas por peleas en prisión, tiemblan mientras relata la noche en que su esposo Drake Lawson le disparó una bala en el esternón. El mismo Drake Lawson, que 7 años antes, asesinó a sangre fría a su novio universitario Elliot Pascoe. El mismo hombre, a quien luego escribió en prisión. El mismo hombre cuyas cartas mantenía escondidas bajo su colchón. El mismo hombre con quien se casó 3 semanas después de su liberación. La habitación es estéril. Las luces fluorescentes proyectan sobre todos un tono verdoso enfermizo. Cuando la junta le pregunta por qué se enamoró del asesino de su novio, Vanessa finalmente levanta la mirada. Pensé que podía arreglarlo, susurra. Pensé que si alguien lo amaba lo suficiente, pero Drake Lawson no buscaba ser arreglado, buscaba control. Y Vanessa le entregó las llaves de su vida en el momento en que dirigió ese primer sobre. Esta historia te perseguirá mucho después de escucharla. Trata sobre la obsesión disfrazada de redención, sobre cómo el trauma puede recablear el cerebro de una persona hasta que la destrucción se siente como salvación, sobre cómo algunas personas persiguen el peligro pensando que están persiguiendo la sanación. Si estás listo para un caso de crimen real, que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, el duelo y el retorcido camino hacia él. Mantente atento, porque la historia de Vanessa Mercer no se trata solo de cómo murió, se trata de cómo eligió al hombre que acabaría con su vida no una, sino 2 veces. Antes de que su nombre se volviera sinónimo de tragedia, Vanessa Mercer solo trataba de escapar de su pasado. Creciendo en Milldale, Pensilvania, un pueblo siderúrgico en decadencia donde los cierres de fábricas dejaron más casas vacías que ocupadas, Vanessa aprendió temprano que la seguridad era una ilusión. A los 8 años, vio a su padre ser arrastrado esposado después de enviar a su madre al hospital por 3ª vez. Su madre, Lorette, nunca se recuperó por completo, ni de las lesiones físicas, y ciertamente no de las psicológicas. Pasó por una serie de novios que bebían demasiado y gritaban con demasiada fuerza. Hombres que miraban a la joven Vanessa con ojos que le ponían la piel de gallina. A los 16, Vanessa trabajaba después de la escuela en la cafetería local, ahorrando cada propina, soñando con escapar. No era la chica más bonita de la escuela, no era la más inteligente, pero tenía una determinación que ardía como una llama piloto, constante, inquebrantable, manteniéndola caliente cuando todo lo demás se sentía frío. Lo que también tenía, aunque los maestros solo susurraban sobre ello en la sala de descanso, era lo que su consejero escolar diplomáticamente llamaba un patrón preocupante. Vanessa gravitaba hacia el caos. Cuando un novio arrojaba su libro de texto contra la pared durante una discusión, ella no se iba, se disculpó. Cuando otro se presentó borracho al baile de graduación, ella le sostuvo el pelo mientras vomitaba, y luego bailó lentamente con él en el estacionamiento. Algunas chicas, su profesora de inglés le dijo una vez a un colega, confunden la intensidad con la intimidad. Vanessa es una de esas chicas. Aún así, logró lo que tantos de Milldale no pudieron. Escapó. Una pequeña beca, 3 trabajos a tiempo parcial y esa determinación inquebrantable la llevaron a la Universidad Estatal del Noreste en Filadelfia. La universidad debería haber sido su nuevo comienzo, su pizarra. En cambio, fue donde conoció a Elliot. Elliot no era como sus novios de la escuela secundaria. Venía de dinero, antiguo dinero de Filadelfia, que pagaba por su título en negocios y su apartamento fuera del campo. Vestía camisas abotonadas y usaba palabras como en lo sucesivo en conversaciones casuales. Tenía ambiciones que iban más allá de las luces del viernes por la noche de Vanessa cayó rendida. Aquí estaba alguien estable, alguien con un futuro trazado en trazos cuidados. Era seguro, o eso pensaba. Lo que no sabía, entonces, lo que nadie sabía, era que Elliot tenía un negocio paralelo dando tutorías a estudiantes que podían permitirse sus tarifas. Y una de esas estudiantes era Alicia Lawson, cuyo hermano Drake tenía un temperamento que hacía que el padre de Vanessa pareciera un Drake. El nombre más tarde sería titular en toda Pensilvania. Pero en ese momento, era solo otra amenaza que Vanessa no vio. Durante 23, Vanessa vivió dentro de lo que se sentía como la vida de otra. Elliot
La llevaba a restaurantes donde los menús no listaban. La introdujo al vino más allá de 1900, las cajas que bebía su madre. Le compró una pulsera de plata para su cumpleaños. No bisutería que volvía su piel verde, sino algo real, algo que... Su apartamento cerca del campus se convirtió en su primer hogar. Elliot insistía en pequeños lujos. De algodón egipcio, una cafetera que molía los granos frescos, cana, arte real en las paredes. El entorno importa, tía. Da forma a quienes nos... Para Vanessa, que había crecido con todo de seno, estos detalles se sentían como prueba de que finalmente había escapado de... La Vanessa que doblaba limpias en su baño, que preparaba café artesanal, que dormía entre sábanas caras. Esa Vanessa no podía ser posiblemente la misma chica que una vez se escondió en un armario mientras su padre arrojaba platos de cena. Pero, debajo de la superficie pulida, había grietas. Elliot tenía expectativas sobre cómo se vestía, con quién se hacía amiga, qué clases. «Tienes tanto potencial», le decía, en un tono que sugería que no lo estaba alcanzando. Corregía su gramática frente a sus amigos. Le explicaba sus propias emociones durante las... No es controlador, defendía ante su compañera de cuarto del primer año, la única amiga que había sido lo suficientemente honesta para expresar preocupaciones. Solo quiere lo mejor para mí. Sin embargo, había días buenos. Días en que Elliot la miraba como si ella fuera la respuesta a una pregunta que él había estado haciendo toda su vida. La forma en que apartaba el cabello de su frente, la forma en que dejaba notas adhesivas en el espejo del baño, «Eres extraordinaria», la forma en que la abrazaba en las noches cuando las pesadillas de su infancia la despertaban bruscamente. En 1960, esos días, Vanessa creía que había encontrado algo raro y precioso, algo que valía la pena proteger. No tenía forma de saber que en menos de 6 meses estaría sentada en una sala de tribunal, viendo cómo el hombre que mató a Elliot le sonreía con desdén desde la mesa del acusado. Drake Lawson era el tipo de hombre que consumía todo el oxígeno de una habitación. A los 27 años, ya había pasado más tiempo de su vida adulta tras las rejas que fuera de ellas. 3 años por agresión agravada a los 19, otros 2 por posesión de armas a los 24. Entre periodos en prisión, trabajaba en empleos de construcción que nunca duraban, dejando tras de sí un rastro de capataces furiosos y proyectos sin terminar. Lo que Drake sí terminaba eran las peleas. En el vecindario donde creció, a solo 6 cuadras del cuidado campus de Northeastern, pero a mundos de distancia en oportunidades, la reputación de Drake lo precedía. «No te metas con el chico Lawson», advertían las madres a sus hijos. «Ese tiene el diablo dentro». Con una estatura de 1,90 m y brazos mapeados con tatuajes de prisión y una cicatriz que dividía su ceja izquierda en 2, Drake parecía exactamente lo que era: peligroso. Pero también había algo más allí, algo que hacía que las mujeres le deslizaran sus números en los bares, algo que hacía que incluso los oficiales de libertad condicional experimentados quisieran creer en sus promesas de enderezarse. Esta vez Drake tenía carisma. Cuando sonreía, lo que no era frecuente, pero cuando lo hacía, transformaba su rostro de amenazante a casi hermoso. Escuchaba como si fueras la única persona en el mundo. Recordaba detalles sobre la gente, el nombre de tu perro, cómo tomas tu café, esa pelea con tu hermana que mencionaste una vez de pasada. Pero esas cualidades hacían a Drake más peligroso, no menos. Eran herramientas en su arsenal, armas que desplegaba estratégicamente, porque debajo del encanto ocasional había un hombre que veía el mundo a través de una lente de puro interés propio. Su hermana menor, Alicia, era quizás la única persona que había visto destellos de algo humano en Drake. 4 años menor que había crecido bajo su sombra, viendo cómo su madre ponía excusas por su violencia, cómo los vecinos cruzaban la calle para evitarlo. Cuando Alicia entró en Northeastern con una beca parcial, la primera Lawson en asistir a la universidad, Drake había llorado realmente. Mostraba con orgullo una Polaroid de ella en su sudadera universitaria a los otros chicos de su equipo de construcción. «Mi hermanita», decía, «ella va a ser alguien». Así que cuando Alicia lo llamó entre lágrimas una noche de noviembre, diciendo que iba a reprobar estadística empresarial sin ayuda, Drake se propuso resolver su problema. No podía permitirse pagar un tutor, no con sus antecedentes haciendo escasos los trabajos decentes. Pero tenía otras monedas: miedo, intimidación, la amenaza tácita que vibraba bajo su... Encontró a Elliot Pascoe fuera de la biblioteca una tarde. Se acercó con una sonrisa fácil y una propuesta simple:
dar tutorías a Alicia gratis o arrepentir. Cuando Elliot se negó, educadamente al principio, luego con más firmeza, la sonrisa de Drake no va. Simplemente asintió, y se. Elliot sí lo pensó lo suficiente como para mencionar el extraño encuentro a Vanessa esa noche. Algún matón intentó intimidarme para dar tutorías gratuitas a su hermano, dijo, con el desdén privilegiado claro en su voz. ¿Lo denuncié?, preguntó Vanessa, con preocupación arrugando su. Elliot hizo un gesto desdeñoso con. No vale la pena, tipos como ese son puro ladrido, sin moral. 3 semanas después, Elliot Pascoe se desangraría en 1900. El pavimento detrás de la cafetería del campus, y Drake Lawson se convertiría en algo más que solo un nombre para Vanessa Mercer. Se convertiría en su pesadilla. El 7 de diciembre llegó con la primera nevada real del semestre, transformando el campus de Northeastern en una escena de. Vanessa tenía un examen final por D. Y Elliot prometió encontrarse con ella después en su cafetería favorita, Java Jolt, para tomar chocolate caliente celebratorio. Ella recordaría este detalle más de lo ordinario que se había sentido el día, cómo se había preocupado por su examen y si había recordado bajar la calefacción en su apartamento antes. Su profesor despidió a la clase temprano, y Vanessa le envió un mensaje a Elliot, diciendo que se dirigía a Java Jolt antes del octo. Sin respuesta. No era igual. Elliot a menudo silenciaba su teléfono mientras. Cuando llegó a la cafetería, pidió 2 chocolates calientes y reclamó su mesa de la esquina. Pasaron 20 minutos. Llamó. El teléfono fue al buzón. A los 40 minutos, la leve molestia se convirtió. Esto no era propio Elliot. Valoraba la edad. La consideraba una marca de. Afuera, la nieve caía con. Vanessa decidió caminar hacia la biblioteca. Tal vez había perdido la noción. Cuando sirenas distantes captaron su. Cerca. Demasiado. Siguió unido. Ese instinto humano de moverse hacia la conmoción en lugar de alejar. Una pequeña multitud se había reunido en el callejón detrás de. Las luces de la policía pintaban la nieve de rojo. Un oficial estaba desenrollando cinta amarilla. ¿Qué pasó?, preguntó Vanessa a un estudiante que filmaba con su. Apuñalar tipo, respondió sin apartar la mirada de ella. Ya se lo llevaron en ambulancia, pero la gente dice que no bien. Algo frío y terrible se instaló en el estómago. Este tipo, ¿cómo era? Antes de que el estudiante pudiera responder, Vanessa se abrió paso entre la multitud hasta la cinta. Y allí, en el suelo, había un familiar bolso de mensajero. El bolso. A su lado, una mancha oscura desaparecía rápidamente bajo la. Más tarde, los detectives reconstruirían cómo Drake Lawson había esperado en el callejón, conociendo la ruta, sabiendo que él atravesaba por allí camino a Java Jolt, cómo la discusión escaló rente, como Elliot, criado en un mundo donde los problemas se resolvían con abogados no violencia, nunca tuvo oportunidad contra un hombre. Testigo, un barista que sacaba la basura, describió haber visto a un hombre alto con una distintiva cicatriz en la ceja, alejándose tranquilamente. Otro informó haber escuchado badas. Luego un repentino silencio. Nadie vio la puñalada real. 3 rápidas estocadas con una hoja de 13 centímetros, una perforando el corazón. Para cuando llegaron los paramédicos, Elliot había perdido de. Fue declarado muerto en el Hospital Eonton General de Filadelfia a las 7:40 m. A Vanessa no. Créeme, le dijo el detective de rostro pétreo. No quieres que ese sea tu último. Drake Lawson fue arrestado en su apartamento 3 más tarde, con la billetera de Elliot en su cómoda, sangre todavía uñas. No se resistió, no pasó sorprendido. Cuando los oficiales lo esposaron, simplemente se encogió de. El chico rico debería haber ayudado a mi hermana cuando se lo pedí. El juicio fue breve. Los medios locales lo pintaron como visión de mundos. Estudiante universitario privilegiado contra exconvicto del lado equívocas vías. El historial previo de Drake y la condenatoria evidencia física dejaron poco duda. El jurado deliberó por solo 4 horas antes de emitir un veredicto. Habilidad. Homicidio en segundo grado, 20 años. Durante 1970, el proceso, Vanessa se sentó en la primera fila, con ojos vacíos en silencio.
No dio declaraciones a la prensa. No habló cuando el juez le ofreció tiempo para una declaración de íntima. Simplemente observó el rostro de Drake Lawson, buscando algo, remordimiento, humanidad, explicación, y no encontrando nada más que fría indiferencia. El día de la sentencia, mientras los guardias llevaban a Drake, él miró directamente a Vanessa primera vez, un ojo, como si con secreto, como si esto fuese. Ella vomitó en el baño del juzgado después. El dolor vació a Vanessa, abandonó la escuela. No podía soportar caminar por el campus donde el fantasma de Elliot persistía. El apartamento que habían compartido, antes un santuario, se volvió insoportable. Sus tazas de café todavía, en el armario, su aroma en las almohadas, sus planes para su futuro dispersos por el escritorio. Se mudó a un pequeño apartamento estudio en Fishtown. Tomó un trabajo como camarera en un restaurante no muy diferente al que había trabajado en la secundaria. La vida se volvió pequeña, contenida. Despertar, trabajar, volver a casa, intentar dormir a través de las pesadillas, repetir. Su terapeuta, ordenado por la corte después de que la encontraran semiconsciente en su bañera, una botella de vino vacía y un frasco de pastillas para dormir cerca, lo llamó duelo complicado. Vanessa lo llamaba infierno. Debería haber estado allí, le dijo a su terapeuta durante su tercera sesión. Si mi examen no hubiera terminado temprano, habríamos caminado juntos. Él no habría estado solo en ese callejón. No puedes saber eso, respondió suavemente la terapeuta, y no era tu responsabilidad protegerlo. Pero Vanessa había pasado su infancia viendo a su madre fallar en protegerse a sí misma. Había jurado que nunca sería tan indefensa. Ahora aquí estaba, igual de impotente, igual de destrozada. 6 meses después de la muerte de Elliot, algo cambió. Vanessa comenzó a investigar a Drake Lawson, no casualmente, obsesivamente. Leyó transcripciones judiciales de su juicio. Encontró artículos de noticias sobre sus arrestos anteriores. Incluso localizó su anuario de secundaria en la biblioteca pública. Se dijo a sí misma que se trataba de comprender. Si tan solo pudiera entender al hombre que había destruido su vida, tal vez podría comenzar a reconstruirla. La primera carta que escribió a Drake nació de esta lógica desesperada. 4 páginas, escritas a mano, haciendo la simple pregunta, que la había consumido. ¿Por qué? No esperaba una respuesta. Deslizó el sobre en un buzón en su camino al trabajo y trató de olvidarse de ello. 3 semanas después, una carta llegó a su apartamento. Papel de prisión, letra pulcra. ¿Realmente quieres saber por qué? Ven a visitarme y te lo contaré todo. Vanessa se dijo a sí misma que nunca iría. Se dijo a sí misma que la carta era basura, que la quemaría y seguiría adelante. En cambio, se registró como visitante en la instalación correccional del estado oriental. Y en una fría mañana de marzo, se sentó frente a Drake Lawson, separada por un plexiglas, y miró a los ojos del hombre que había asesinado el futuro que había planeado. La primera visita fue un desastre. Drake estaba arrogante, evasivo. Vanessa se fue después de 15 minutos, temblando de rabia, prometiéndose que nunca regresaría. Pero algo que Drake dijo mientras ella se alejaba: volverá. No hemos terminado, tú y yo. Se enterró bajo su piel como una astilla. Le escribió de nuevo, esta vez con toda su furia derramada en la página. Lo llamó monstruo, un cáncer. Le dijo que esperaba que se pudriera en su cerebro. Su respuesta llegó más rápido esta vez, solo 5 palabras. Al menos yo no estoy fingiendo. Se convirtió en una correspondencia bizarra. Vanessa atacando, Drake desviando, ninguno cediendo terreno. Hasta el día, 3 meses después, cuando la carta de Drake llegó con un tono diferente. Preguntaste por qué lo maté. La verdad es que, cuando lo vi allí, todo lo que podía pensar era en cómo personas como él obtienen todo servido en bandeja. Cómo mi hermana trabaja en 3 empleos para pagar la matrícula mientras él navega con el dinero de... ¿Cómo? Me miró como si yo fuera... No planeaba matar. Pero cuando sonrió con desdén y dijo, gente como tú, algo se... No estoy pidiendo perdón. Solo te estoy diciendo lo que quería. Era manipulación, por supuesto. Pero para Vanessa, que había crecido viendo a su madre caer en las disculpas lacrimosas de hombres abusivos, se sintió como honesta. Y la honestidad era una moneda que rara vez encontró. Respondió, compartiendo fragmentos de su propia historia. La violencia de su... La debilidad de su... ¿Cómo había pensado que Elliot era su escape de ese? La siguiente carta de Drake tenía 8 páginas. Le contó sobre crecer con una madre adicta a la heroína,
sobre proteger a Alicia de la procesión de hombres que pasaban por su aparto, sobre la primera vez que había lastimado a el novio de una madre que había mirado a Alicia demasiado tiempo, tocado su hombro con demasiada naturalidad. La violencia era el único poder que jamás tuve. Es el único lenguaje que alguien respetó. Sus cartas se volvieron más frecuentes. Drake preguntaba por su día. Recordaba detalles de intercambios antes. Le da que merecía algo mejor que servirme. Decía que era más fuerte de lo que ella sabía. Para una mujer que había pasado su vida buscando aprobación, estas palabras eran agua en un El mundo exterior comenzó a sentirse menos real que la conexión que se formaba a través de esas casas. Los pocos amigos que le quedaban a Vanessa se alejaron, preocupados por Su terapeuta sugirió que la correspondencia estaba reemplazando el trabajo saludable. Pero Vanessa no podía decir. Por primera vez desde la muerte de Elliot, sentía algo que no era saludable, no era todo. Ella lo sabía en algún lugar bajo la común. Pero después de un año de cartas, Drake le preguntó si todavía visitaba la tumba de Elliot. No, le escrita. No he ido desde... Tal vez deberías, Roel. Despedirte apropiadamente. No puedes avanzar si sigues mirando. El consejo le pareció profundo. No lo reconoce. Como manipulación clásica, crear dependencia, luego posicionarse como la solución al mismo problema que estás. En cambio, visitó el cementerio al día. Se paró frente a la lápida de Elliot sintiéndose extrañamente desapegada, como si estuviera presentando sus respetos a un conocido lejano, en lugar del hombre con quien una vez pensó que... Esa noche, le escribió que estoy lista para sí. Su respuesta heló a su terapeuta cuando Vanessa la compartió. He estado esperando a que te dieras cuenta de que somos iguales. Rotos en todos los lugares correctos para... La noticia llegó inesperadamente. Después de cumplir solo 7 años de su condena de 25, Drake Lawson estaba siendo liberado en libertad condicional. Una tecnicidad en el manejo de evidencia, un sistema penitenciario sobrepoblado, una junta de libertad condicional convencida de su rehabilitación. Las razones no le importaban a Vanessa. Solo la realidad. El hombre a quien había estado escribiendo durante más de 6 años, el hombre a quien había visitado cada 2 fines de semana durante los últimos 3, iba a salir. A estas alturas, Vanessa apenas recordaba su vida antes de la correspondencia. Se había mudado nuevamente, tomado clases en un colegio comunitario, encontrado trabajo como recepcionista dental, pero el centro de su mundo seguían siendo esas cartas, esas visitas. La intensidad de conexión que sentía con Drake superaba cualquier cosa que hubiera conocido con Elliot, un hecho que la llenaba tanto de euforia como de culpa. Drake había cambiado en prisión, o eso parecía. Obtuvo su GED, trabajó como ayudante de profesor en el programa educativo de la instalación, asistió a control de la ira religiosamente. Sus cartas hablaban de remordimiento, de entender el dolor que había causado, de querer hacer enmiendas como pudiera. No puedo traerlo de vuelta, escribió una vez, pero puedo tratar de ser digno de esta segunda oportunidad. Digno de ti. Cuando Drake salió de Eastern State, un martes por la mañana de abril, Vanessa estaba esperando en el estacionamiento. Había imaginado este momento innumerables veces, lo que diría, cómo se sentiría tocarlo sin guardias mirando, sin límites de tiempo. La realidad fue tanto más como menos de lo que había imaginado. Drake parecía de alguna manera más pequeño, fuera de los muros de la prisión, menos mítico. La cicatriz sobre sus cejas se había desvanecido. Cuando la abrazó, ella sintió su corazón martillando contra su mejilla. «¿Realmente viniste?», murmuró en su cabello. «¿Pensaste que no lo haría?». Él se apartó, estudió su rostro. La gente dice muchas cosas cuando hay un cristal entre ellos. No siempre se traduce al mundo real. Pero para Vanessa, ya no había distinción entre promesas hechas en salas de visitas y promesas hechas en cualquier otro lugar. Drake se había convertido en su mundo real. Se casaron 3 semanas después en el juzgado del condado. Ninguna familia asistió. La madre de Vanessa se negó a conocer al hombre que había matado al novio de su hija, y la hermana de Drake, Alicia, había cortado lazos después del asesinato, sin querer aceptar su papel en la tragedia. Los únicos testigos fueron el antiguo compañero de celda de Drake, ahora también en libertad condicional, y el defensor público que había mantenido contacto con Drake a lo largo de los años. Vanessa vestía un simple vestido blanco, sujetaba rosas de farmacia
Drake vestía el único traje que poseía, comprado de segunda mano para audiencias de libertad condicional. Cuando el juez de paz los declaró marido y mujer, Vanessa sintió una oleada de reivindicación. Él merecía la redención. Merecía su... El periódico local publicó una pequeña historia sobre la... Asesino convicto se casa con novia de la víctima, gritaba el título. Debajo había una foto del juzgado de ellos saliendo de la mano, el rostro de Vanessa apartado de la cama. Drake mirando directamente a la lente con una expresión que algunos podrían interpretar como triunfo. Los padres de Elliot emitieron una declaración a través de su abogado. Este matrimonio profana la memoria de nuestro... Rezamos para que la señorita Mercer se dé cuenta de su error antes de convertirse en otra víctima. Vanessa desestimó la declaración como la amargura de padres en... No sabía entonces cuán proféticas resultarían esas palabras. Los meses de matrimonio pasaron flotando en una neblina de novedad. Drake encontró trabajo a través del hermano de su antiguo compañero de celda. Dinero bajo la mesa en un depósito de salvamento, sin preguntas sobre sus antecedentes. Vanessa continuó en la oficina. Alquilaron una pequeña casa en 1900 en las afueras de la ciudad, más privacidad de la que cualquiera había conocido en. Por la noche, se sentaban en su sofá de segunda. La cabeza de Drake en el regazo de Vanessa mientras ella pasaba los dedos por su cuello, y planeaban un futuro que parecía improbablemente alcanzar. Tal vez un negocio legítimo algún día, sugirió. Algo con sus manos, arreglándolas. Siempre lo había. Tal vez hijos, pensó. Pero no lo dijo en voz alta. Pero debajo de este cuadro doméstico, se estaban formando grietas. Drake luchaba con los ritmos mundanos de la vida fuera, de prisión. Decisiones simples, qué cereal comprar, qué ruta tomar para volverse, lo abrumaban después de años de tener cada minuto programado. Se enfadaba con cajeros de supermercado que se movían demasiado lento, agarraba el volante, hasta que sus nudillos se blanqueaban cuando el tráfico se congestionaba. Es solo adaptación, se aseguraba Vanessa. Se asentará. Más preocupantes eran los celos que emergían. Drake cuestionaba a sus compañeros de trabajo masculinos, sus cambios de horario, la ropa. Solo te extrañé durante 5 años, decía cuando ella lo contaba. No puedes culpar a un hombre por querer todo tu tiempo ahora. Puesto así, parecía romántico en lugar de... Luego vino la noche en que Drake revisó su teléfono mientras ella se duchaba. Encontró mensajes de texto de su terapeuta, un terapeuta masculino que había estado viendo desde antes de la liberación de Drake. Alguien que la había ayudado a procesar sus complejos sentimientos sobre... Cuando salió, baño, Drake estaba sentado en la cama, con su teléfono en mano, el rostro anormalmente. ¿Quién es el doctor Shell?, preguntó en voz baja. Ella explicó, su terapeuta, la depresión con la que a veces seguía luchando, las citas semanales que nunca había ocultado, pero tampoco había mencionado explícitamente. ¿Así que hablas de mí? ¿De nosotros? La voz de Drake permaneció uniforme, pero algo peligroso destelló detrás de sus ojos. ¿Le cuentas todo sobre el asesino con quien te casaste? ¿Cómo se está adaptando? ¿Tomando notas para un estudio de caso, tal vez? No es así, insistió Vanessa. Es solo terapia. Drake arrojó su teléfono contra la pared. Se hizo añicos, las entrañas electrónicas derramándose por la alfombra como vísceras modernas. No más terapia, dijo. No más secretos. Si tienes algo que resolver, lo resuelves conmigo. Vanessa debería haber reconocido el momento por lo que era. La primera revelación del hombre detrás de las cartas de prisión. El hombre que mató a Elliot. En cambio, limpió el teléfono roto, prometió cancelar sus citas, se dijo a sí misma que era comprensible que Drake fuera sensible sobre ser discutido con extraños. Esa noche en la cama, Drake la abrazó demasiado fuerte, susurró, «Ahora eres mía», contra su cuello como una amenaza disfrazada de cariño. Y Vanessa, entrenada por la infancia para confundir la posesión con el amor, asintió en la oscuridad. «Siempre», susurró de vuelta. Durante el año siguiente, el mundo de Vanessa se contrajo como un puño. Los celos de Drake se intensificaron. Se expandieron para abarcar cada aspecto de su vida. Sus pocas amistades restantes se marchitaron bajo su sospecha. Las llamadas telefónicas de su madre quedaron sin respuesta. Era más fácil que explicar los moretones que habían comenzado a aparecer en sus brazos, sus muslos, lugares fácilmente ocultos por la ropa. Drake perdió el trabajo en el depósito de salvamento después de una discusión con el dueño. Encontró otro en un sitio de construcción. También lo perdió. El dinero escaseó.
Vanessa tomó turnos de fin de semana en un bar para compensar, pero Drake odiaba que trabajara de noche. Aparecía sin anunciar para verla servir bebida. Intimidaba a los clientes masculinos con su presencia. «No necesitas verificar», le dijo. Una noche, con voz baja para que los compañeros de trabajo no escucharan. «Solo estoy haciendo mi trabajo. Hacer ojitos a cada tipo que pide una cerveza no es un trabajo», respondió. «Es una falta de respeto». Esa noche, esperó hasta que estuvieran en casa para agarrarla por la garganta, empujarla contra la pared, recordarle que había matado por menos faltas de respeto que la que ella le había mostrado. A la mañana siguiente, Drake le llevó café a la cama, acarició su cabello con dedos suaves, se disculpó con lágrimas en los ojos. Vanessa lo perdonó porque el perdón era la moneda de su infancia, porque admitir que había cometido un error catastrófico era más aterrador que soportar su ira, porque en algún lugar bajo el miedo todavía creía que podía arreglarlo. Comenzó a caminar sobre cáscaras de huevo, anticipando desencadenantes, adaptándose para prevenir su ira. Cortó su cabello largo a un bob corto, porque él se preocupaba de que los hombres lo miraran demasiado. Dejó de usar maquillaje porque él dijo que la hacía parecer que estaba publicitando. Eliminó sus cuentas de redes sociales por el pasado. Cualquier conexión con su vida antes de él lo enfureció. Drake instaló una aplicación de rastreo en su nuevo teléfono, aparentemente por su seguridad. La llamaba múltiples veces durante los turnos para verificar. Requería prueba fotográfica de su paradero cuando era cuestión. «Sigo esperando que me dé», explicó durante un raro momento de vulnerabilidad. Todo el mundo siempre lo... Ella lo abrazó entonces, este hombre roto con quien se había casado, y prometió que nunca lo haría. Lo decía en serio a pesar de todo. El control, la violencia creciente, el aislamiento. Porque irse significaría admitir que los padres de Elliot tenían razón, que su terapeuta tenía razón, que se había unido a un mejor creer en la red, incluso cuando la evidencia de lo contrario se acumulaba como moretones. El final comenzó con una sobre sencillo, sin dirección de remitente, entregado en el bar donde trabajaba. Dentro, una sola hoja de papel con 3 frases. «Él te está haciendo. Puedo. Llámame si necesitas». Debajo, un número de teléfono y un nombre. Alicia Lawson, la hermana de Dick, la mujer que Vanessa nunca había conocido, la catalizadora de todo lo que había sucedido. Vanessa debería haberla tirado inmediatamente. Debería haber sabido que el monitoreo de Drake se extendía a su lugar de trabajo, que su amigo que atendía el bar 3 noches a la semana informaría sobre la. En cambio, la dobló cuidadosamente, la metió en su la llevó a. La escondió en el forro de su abrigo de invierno, un abrigo raramente usado en verano. Pasaron 3 días normalmente. Luego una semana. Vanessa comenzó a pensar que quizás había escapado de la detección, hasta que llegó a casa después de un turno doble para encontrar a Drake, sentado en la mesa de la carta desplegada su rostro, una máscara de furia con... «Sí», dijo sin levantar. Las piernas de Vanessa temblaron mientras lucha o huida batallaban dentro de ella. ¿Pero a dónde? ¿Quién le cree? ¿Qué haría Drake si lo... Ana, dijo finalmente golpeando el papel dedo. Mi hermana traicionera, santurrona, piensa que necesita rescatar. No la llamé, dijo Vanessa rápidamente. Ni siquiera sabía cómo... La risa de Drake. Pero guardaste esto, lo escondiste de mí. Eso es lo mismo que traición. Iba, ¿cómo me contaste sobre tu terapeuta? Su voz permaneció inquietantemente tranquila. ¿Cómo me dices cuando hombres en el bar te dan sus números? No me mientas, Vanessa, no ahora. Ella permaneció en silencio, con el corazón acelerado. Afuera, una tormenta de verano se estaba formando, truenos distantes haciendo eco del humor de Drake. ¿Sabías? Continuó conversacionalmente. ¿Que Alicia testificó contra mí? Su propio hermano le dijo a la corte que había amenazado a Elliot antes, que tenía una obsesión peligrosa con su educación, mi propia sangre, volviéndose contra mí. Vanessa no lo sabía. Este detalle no había aparecido en las cartas, ni en las transcripciones del juicio. Y ahora quieres salvarte. Drake se levantó abruptamente, la silla raspando contra el linóleo. Todos piensan que necesitan salvarte de mí. Elliot pensaba que te estaba salvando de tus orígenes de basura blanca. Tu terapeuta pensaba que te estaba salvando de tus malas decisiones. Incluso los padres de tu novio muerto querían salvarte de casarte conmigo. Se movió detrás de su silla, colocó pesadas manos sobre sus hombros.
La lluvia comenzó a golpear las ventanas, oscureciendo el mundo exterior. Pero ellos no entienden lo que he sabido desde el principio, susurró, sus labios rozando su oreja. Tú no quieres ser salvada, quieres ser consumida. Por eso me escribiste, por eso visitas tumbas y te casas con asesinos. Te atrae la destrucción, como una polilla a la llama. Sus manos se movieron a su garganta, gentiles al principio, luego apretando incrementalmente. Solo te estoy dando lo que has estado pidiendo todo el tiempo. El último pensamiento consciente de Vanessa, mientras la oscuridad se cerraba alrededor de su visión. Algunas polillas vuelan voluntariamente hacia las llamas que las matan. Drake Lawson no huyó después de estrangular a su esposa. Él mismo llamó al 911, con voz firme mientras reportaba un incidente doméstico. Cuando los oficiales llegaron, estaba sentado junto al cuerpo de Vanessa, sosteniendo su mano como si simplemente estuvieran viendo televisión juntos. Ella no dejaba de mentir, le dijo al primer respondiente en la escena. Traté de ayudarla, pero no paraba. El juicio fue breve pero sensacional. Los medios no pudieron resistir la narrativa. Mujer que se casó con el asesino de su novio en cuenta. El mismo destino, gritaban los titulares. Las revistas sensacionalistas excavaron en el pasado de Vanessa, desenterraron la correspondencia carcelaria, la pintaron como irremediablemente ingenua o patológicamente autodestructiva. Pocos se detuvieron a considerar la complejidad del vínculo traumático, cómo el aislamiento y la manipulación pueden atrapar incluso a las mentes más fuertes. Pocos reconocieron a Vanessa como lo que realmente es, no solo una víctima de violencia doméstica, sino una víctima de Drake Lawson 2 veces. Primero cuando mató el futuro que ella había planeado con él, luego cuando extinguió cualquier posibilidad de que ella construyera uno nuevo. Drake recibió cadena perpetua sin libertad condicional, sin tecnicismos que explotar, sin sistema sobrepoblado que navegar. En su sentencia, permaneció impasible. No mostró remordimiento. Solo una persona habló en nombre de Vanessa ese día, Alicia Lawson, la hermana cuya carta había desencadenado inadvertidamente la confrontación. Se paró ante la con manos temblorosas pero voz firme. Mi hermano se llevó 2 vidas. Elliot Pascoe nunca llegó a convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Y Vanessa pasó sus últimos años a la sombra de un monstruo, creyendo que no merecía nada. Intenté llegar a ella demasiado. Esa carta debería haberla enviado antes. Tal vez entonces seguiría. En el funeral de Vanessa, solo un puñado de personas así. Su madre, frágil y envejeciendo antes de una excompañera de trabajo de la oficina de el barman que le había pasado la carta de Ali. Nadie de su ciudad natal. Nadie de la universidad. Como si Drake hubiera borrado sistemáticamente cada conexión que ella jamás, hasta que en la muerte como en la, existía principalmente en relación. Su madre insistió en enterrarla en Milldale, trayendo a su hija de vuelta al lugar del que había tratado tan desesperadamente de escapar. La ironía. Después de todo, Vanessa terminó justo donde. En los años que siguieron, la historia de Vanessa se convirtió en una advertencia, diseccionada tanto por podcasts de crímenes reales como por libros de texto de 1900. Los expertos señalaron su trauma infantil, el fenómeno de la hibristofilia, atracción hacia criminales peligrosos, la insidiosa progresión del control coercivo. Pero estos términos clínicos no lograron capturar la humana en el centro. Como una joven en busca de estabilidad se encontró atada al. Como alguien desesperado por amor aceptó su falsificación más Drake Lawson pasa sus días en máxima seguridad ahora, escribiendo cartas a admiradoras que encuentran su historia oscuramente romántica en lugar de orsa. Algunas envían fotos, propuestas de matrimonio, promesas de devoción. El ciclo continúa con nuevas víctimas potenciales, mujeres que creen que pueden domar al monstruo donde Vanessa. Alicia Lawson canalizó su culpa. Fundó una organización sin fines de lucro para víctimas de violencia especializada en casos donde el vínculo traumático complica. Habla en universidades sobre cómo reconocer la manipulación y el control coercitivo. Cada presentación incluye la historia de no como una mujer que amó imprudentemente, sino como alguien sistemáticamente aislada y psicológicamente desmantelada por un depredador que reconoció sus vulnerabilidades.
Cuando la gente me pregunta cómo una mujer inteligente podría casarse con el asesino de su novio, Alicia le dice a las audiencias, están haciendo la pregunta errada. La verdadera pregunta es, ¿cómo creamos un mundo donde, mi hermano, donde mujeres como Vanessa tengan el apoyo y los recursos para reconocer el peligro antes de que sea demasiado? Los padres de Elliot eventualmente establecieron una beca en nombre. Cada año, financia la educación de jóvenes comprometidos con la prevención de la violencia y la recuperación. Se pusieron en contacto con Alicia una vez. Sugirieron una recaudación de fondos conjunta en memoria de ambas víctimas. Un pequeño gesto de reconocimiento de que su hijo y la mujer que una vez lo amó estaban conectados por algo más que sus trágicos finales. En cuanto a la propia Vanessa, su lápida en el cementerio de Milldale lleva solo su nombre, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Sin hija amada, ni esposa querida, sin epitafio resumiendo una vida truncada. Solo un simple marcador en un pueblo que había luchado por dejar, testimonio silencioso de un viaje que comenzó y terminó en el mismo lugar. Entonces, ¿qué deberíamos extraer de la historia de Vanessa Mercer? ¿Es simplemente un cuento de malas decisiones y atracción fatal? ¿O es algo más complejo, un reflejo de cómo el trauma resuena a través de las vidas? Cómo se hacen los monstruos y no nacen, cómo las narrativas de redención nos seducen incluso cuando la evidencia apunta a verdades más oscuras. Si Vanessa pudiera hablarnos ahora, quizás querría que supiéramos que nadie comienza planeando amar a alguien peligroso, que el camino de la normalidad a la pesadilla está pavimentado con pequeños compromisos, cada uno pareciendo manejable, hasta que de repente estás parada en un bosque de banderas rojas, demasiado desorientada para encontrar la salida. Quizás nos diría que los depredadores más peligrosos no son extraños acechando en las sombras, sino aquellos que prometen sanar las mismas heridas que pretenden profundizar. O tal vez, simplemente, diría lo que nunca pudo en vida, que todos merecen algo mejor que ser consumidos por la oscuridad de otra persona, que el amor no debería doler, que la seguridad no es algo que deberías tener que ganar. Si esta historia te persigue, si te hace mirar las relaciones, las tuyas o las de otros, con nuevos ojos, entonces la tragedia de Vanessa sirve para algún propósito, porque la parte más devastadora de su historia no es que muriera a manos del hombre que mató a su novio, es que en algún punto del camino dejó de creer que merecía algo mejor. Así que, si conoces a alguien atrapado en la atracción gravitacional de una relación peligrosa, extiende la mano. No espere, envía la carta, haz la llamada. Rompe el aislamiento que los abusadores requieren para mantener el control. Y si te reconoces en el viaje de Vanessa, recuerda esto. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu fin. Nunca es demasiado tarde para alejarte de la destrucción disfrazada de devoción. Nunca es demasiado tarde para salvarte a ti mismo. A menos que, como Vanessa,